Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos, capítulo 138, versículo 7. Salmos 138, 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que ministres, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Cuando entre en el corazón de la adversidad, manténme con vida en medio de la tormenta. Con una mano derrota a mis enemigos y con la otra sáname. Termina lo que comenzaste en mí, oh Dios, tu amor es eterno, no me abandones ahora. Bueno, esta palabra es de David, del salmista, un hombre que había sido forjado en muchas adversidades, como bien sabemos, y él eleva su voz porque siente la persecución, siente la tensión de tener enemigos, de que haya ira en el corazón de otras personas hacia él, y vive todo este tema de los múltiples ataques que él tuvo que vivir por su condición, sobre todo su condición escogida de parte de Dios. Ese es el motivo principal por el cual David tiene algunos problemas. Desde que él empieza a ser notado, pues esto se intensifica mucho más. Es decir, cuando el profeta va a la casa de Isaí y lo ungen como rey de Israel en la juventud, desde ese momento él ya empieza a tener ciertas dificultades. Antes de eso también, en el entorno familiar, que era lo que era conocido o era donde era conocido David. Sin embargo, dice la palabra que él se especializó o que era muy formado, o no sé cómo se puede decir, era una persona eh, muy atravesado por adversidad. Entonces vale la pena irnos a este pasaje en ocasiones para mirar cómo se viven ciertas situaciones de la vida de fe, que vamos a vivirlas todas en su momento. Entonces, aquí pues nos narra este salmo que el contexto en el que David se estaba moviendo era un poco incierto, no se sabe bien cuál era la razón específica en este momento, pero se percibe algo y es una visión de parte de David clara. O sea, cuando uno ora, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando uno ora, uno le da un tinte a esa oración. Cuando uno se siente derrotado, cuando uno se siente menoscabado, se nota en las palabras que salen de nuestra parte hacia el Señor. Aquí hay una oración de confianza, una oración inclusive de gratitud, porque él en ocasiones pasadas había podido percibir el amor del Señor. Entonces se percibe esta condición, que es una condición que no siempre va a existir en nuestro corazón, ¿sí? Si usted está en la adversidad, no es que siempre va a tener que estar así de erguido, se puede decir, pero sí tratar de buscarla. ¿Y cómo se busca esta posición? Por medio de la fe y por medio de experiencias pasadas. El punto aquí clave es que David, como tenía experiencias pasadas, tenía de dónde echar mano. Y eso es lo que el creyente debe construir. O sea, usted, no la experiencia del otro, sino la experiencia personal en asuntos que solamente usted va a entender. ¿Sí? Porque hay cosas que uno ni siquiera las puede poner como ejemplo. ¿Sí? Uno no puede, porque no, son cosas que se sienten dentro, que de pronto tú las hablas y la gente piensa que estás exagerando.
en la manera en cómo percibes las cosas de parte de Dios. Pero aquí se nota esta visión en la que se expresa victoria, se expresa esperanza, ¿sí? Y David aquí con esta oración está afirmando su fe aún más. O sea, lo que él ya sentía lo está hablando. El anterior culto hablábamos acerca de lo importante que es la confesión, o sea, lo que sale de ti es lo que es la realidad, ¿sí? O sea, es la realidad de lo que tú sientes, de cómo tú estás viviendo tu experiencia de fe. Entonces, en este caso, a David se le nota eso, ¿sí? Afirmar lo que él ya sabía, y se nota también que él le está dando un manejo a la relación con Dios. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Él aquí en este salmo está asegurándose de que todo lo que él vivió en su vida pasada, todas las buenas experiencias, que muy seguramente le tocaba buscarlas, ¿sí? O sea, mirar a ver dónde fue que sintió al Señor, las estaba usando para asegurarse de que en el futuro fuera igual. Una postura muy acertada e inteligente desde el punto de vista espiritual, porque en el camino de fe pasan muchas cosas, ¿sí? Y uno en este proceso se va a ver en la situación en la que a veces uno, por la condición carnal, está cerca de desagradar al Señor. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo han sentido. A veces uno viene con todas las ínfulas y todas las buenas intenciones de fe. ¿Sí? Uno dice, no, yo quiero servir al Señor, quiero mejorar, hasta que llega una situación que le mueve tanto el piso a uno, que uno como que pierde esa sensación de querer avanzar y de esperanza y todo esto que estamos hablando. Y a veces hay en el corazón como una sensación de enojarnos con el Señor. A mí en lo personal me ha sucedido, ¿sí? Que uno como que la debilidad quiere reprochar lo que uno está viviendo o lo que uno no está entendiendo, ¿sí? En este punto, pues hay que tener especial cuidado porque cuando uno está en esa situación de reproche o de sensación, siquiera, de sentir eso, puede llegar a desagradar al Señor, porque la fe es como que yo tenga un jarrón y alguien venga y me lo bote, ¿sí? La fe puede ser golpeada de esa manera. El problema es que si nosotros nos relacionamos con el Señor sin fe, lo vamos a desagradar o todo lo que hagamos va a ser desde una perspectiva de parte del Señor desacertada, ¿sí? Entonces todos hemos estado cerca y todos estamos cerca en algún punto de desagradar al Señor porque nos ofuscamos con las situaciones que vivimos. Por esa razón es que hay que buscar en medio de la adversidad eh, una visión, ¿sí? Es importante que usted cuando ore teniendo claridades espirituales, que se tienden a perder. Por eso la búsqueda de la fe es por medio de oír y recibir la palabra, ¿sí? Por eso cuando usted escucha la palabra queda como claro en algunas cosas. Y la oración que sale de nuestra boca cuando hemos estado expuestos a la palabra cambia, ¿sí? O por lo menos tiene un tinte de esperanza de la promesa que hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, para no equivocarnos, hay que recurrir a buscar fortalecer la fe, ¿sí? Para la oración, porque la oración es tu declaración delante del Señor, entonces hay que hacerla desde una postura clara. Ahora, que si tú no en algún punto de tu relación, oraste tan quebrantado y tan golpeado que no se nota esa postura de victoria, de saber con quién estás tratando, de saber que el Señor es tu acudiente, pues digamos que en un punto no pasa nada, pero sí hay que enseñar a buscar eso. Es como decir que tú hagas el ejercicio de la fe de la manera más provechosa posible, ¿sí? La gente, nosotros todos estamos a veces estudiando, ¿sí? Alguna tarea, alguna actividad, alguna ciencia, y uno se da cuenta que cuando uno estudia hay diferentes maneras de hacer el ejercicio del estudio, unas más provechosas que otras, a eso le llaman metodología, ¿sí? Es decir, que tú tengas el método correcto para que lo que estás haciendo dé la mayor cantidad
de fruto, ¿sí? Que sea lo más eficiente posible, eh, para que sea más rápido y más duradero lo que tú estás aprendiendo. Entonces, eh, hay gente que no tiene método, ¿sí? Y por eso hay gente que se pasa estudiando mucho tiempo algo y uno mira y uno dice, no hay resultados. O esa misma persona dice, pero yo no, por más que sé cosas, a veces hasta en teoría, no hay resultados. En la fe pasa lo mismo. Tú y yo estamos practicando la fe y habrán momentos que el estudio o que tu disposición a hacerlo no sea tan óptimo, pero sí hay que buscar esa optimización, es decir, que tú cuando ores lo hagas con fe, ¿sí? De tal manera que esa oración tenga un poder, tenga un sentido delante del Señor. Recordemos que lo que va a mover al Señor a nuestro favor es la fe que nosotros le mostramos en el momento en el que nosotros nos dirigimos a Él o cuando nos estamos relacionando. Entonces, por eso hablamos de que David tenía una buena metodología, ¿sí? Nos está enseñando cómo relacionarse con Dios para obtener los resultados y asegurarse del resultado final, que es que el Señor no lo desamparara. ¿Por qué? Porque como él tenía enemigos que estaban respirándole ahí cerca, donde él se cayera, pues había quien lo devore, por decirlo así. Entonces, David, consciente de su fragilidad, se sujeta al amor eterno de Dios, que es lo que expresa en esta palabra, confiando en Él, confiando plenamente en Él, porque lo que hablamos, o sea, en ese transcurso de camino de fe uno se va a equivocar y usted tiene que dar eso por sentado, ¿sí? Si nosotros entendemos que van a haber fallas de nuestra parte, pues entendemos que necesitamos con mayor razón que el Señor nos levante, ¿sí? Mire que a veces, y esto también es otra cosa que yo confieso que me ha pasado, a veces uno piensa que tiene el control de su proceso de fe, ¿sí? Y uno viene y a veces a mí me ha pasado que vengo muy bien en mis rutinas con el Señor, buscándolo bastante, muy afirmada espiritualmente, entusiasmada, ¿sí? Que es también algo que produce la fe, ¿sí? Que es entusiasmarse por ver lo que el Señor va a hacer, etcétera. Y pasan cosas, ¿sí? Y hace un corto tiempo me pasó algo que me costó entender por qué fue que yo bajé la guardia de esa manera y me pasó. Y entonces la reflexión que el Señor me llevaba a tener es que, es que el poder consagrarme no depende de mí realmente. Sí, sí, por supuesto que hay una cuota de fe en esto, tuya, que si tu fe no está funcionando es difícil, pero también es que el Señor cuando te vayas a caer te sostenga y no te caigas, porque cuando uno se cae de la fe, uno tiende a tener dificultades para levantarse nuevamente, ¿sí? O sea, no sé si usted lo ha vivido, volver a coger un ritmo que usted traía anteriormente por el buen desempeño de su fe es difícil, así como cuando usted deja el gimnasio, la dieta, sus actividades que requieren una cierta disciplina. De la misma manera la fe se suelta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí David, entendiendo y siendo consciente de su situación personal de fragilidad, por más que era un hombre fuerte en la fe, se asegura de que cuando se vaya a caer el Señor lo levante, ¿sí? Entonces, por eso se nota esa confianza, ¿sí? Sin importar la situación. Ahora, bueno, aquí en esta versión habla acerca de la adversidad y dice cuando entre en el corazón de la adversidad. O sea, aquí cuando nos habla de corazón, que es una versión que es la que a veces les comparto, que está en inglés, cuando una persona dice, no, entró al corazón, está, es como ir muy adentro, ¿sí me hago entender? O sea, que hay, que nos da a entender que hay niveles de situaciones, que hay niveles de angustia, se puede decir, o de adversidades. Entonces hay que entender también la naturaleza de la adversidad y la inevitabilidad de la prueba, ¿sí? O sea, tú vas a tener situaciones más o menos fuertes que van a ser inevitables, ¿sí? Entienda eso porque la gente cree
que porque creyó en el Señor, pues va a haber ausencia de estas situaciones. Y no es, no ese es el punto. Ahora, hay razones por las que pasan las cosas, ¿sí? Hay ocasiones, ¿sí?, que se viven por causa de Cristo, las dificultades. Que tú dices, bueno, a mí, ¿por qué me están acusando? ¿Por qué me están atacando? ¿O por qué estoy viviendo esto, esta persecución? Ah, porque soy de Cristo. Bueno, por causa de Cristo. Esa puede ser una razón por la cual la vivimos, pero hay más razones. Otras razones, por ejemplo, pueden ser que el enemigo pues está haciendo su cuota ahí de labor, de trabajo para hacerte caer, el ataque diabólico que cualquier creyente que tenga un entendimiento pegado a las escrituras va a tener, ¿sí? Ese es otro aspecto con el cual hay que familiarizarse, ¿sí? El ataque del enemigo va a estar presente en mi vida. Si tú sientes ausencia de ataque del adversario, hay que prestarle atención también, ¿sí? Y yo sé que, y me incluyo, yo sé que a nosotros no nos gusta sentir el ataque del enemigo, sentir que el enemigo te está eh, causando situaciones, pensamientos, o que envía personas para atacar, ¿sí? No nos gusta, pero si falta eso es porque, como les he dicho en otras ocasiones, tu fe o el desempeño de tu actividad o carrera de fe es tan insignificante en los reinos, se puede entender también, tanto en el reino de los cielos como en el reino de las tinieblas, que pues eres un cero a la izquierda, ¿sí? Eres ignorado de alguna manera frente al contexto espiritual. Por eso también es un buen punto a tener en cuenta. Parece inclusive que uno hasta quisiera buscarlo, ¿sí? O sea, con esta palabra que yo les estoy dando, es como que usted tiene que buscar que el enemigo se moleste, ¿sí? Porque si el enemigo no se está incomodando con tu fe es porque pues no le estás generando absolutamente nada. Quiere decir que tú no estás logrando correr a nadie, ¿sí? Tú te has dado cuenta que cuando llega alguien y te corre de tu lugar de trabajo, te quita tus funciones, o, o los celos también funcionan así, viene alguien y te quita la atención, tú te incomodas, ¿sí? Eso mismo pasa, entonces si tú no estás generando eso en el enemigo, pues también hay un problema. Entonces hasta aquí sabemos que tanto de parte del Señor como de parte del adversario vienen adversidades, valga la redundancia, y que hay que, al menos el ataque del diablo, hay que sentirlo, ¿sí? Otras razones, por causa personal, es decir, la debilidad humana. Ahí es cuando uno dice, bueno, es que no todo se le puede atribuir al diablo, ¿sí? Porque hay cosas de tus aspectos personales, hay cosas con las que tú cargas que son debilidades tuyas, fragilidades tuyas, condiciones de la personalidad, del alma, vacíos y fragilidades que surgen, que vienen de parte tuya, que eso a veces el enemigo lo usa, por supuesto, pero también hay cosas que son por causa personal. Y tú tienes que identificar esta aflicción que yo estoy viviendo, la estoy viviendo por culpa mía, porque soy flojo en esto, porque no he podido decir que no, porque no he podido poner unos límites a los deseos, no sé, a lo que tú pienses. Una vez tú reconoces las situaciones por las que vives las cosas, pues también es más fácil acercarse a un proceso, ¿sí? A un proceso delante del Señor para que Él haga contigo. Hay otras razones, la debilidad de los otros, por ejemplo, ¿sí? Hay cosas que tú eres que van a causar molestia, que simplemente están reflejando las inseguridades del otro, la malicia del corazón de otro, por eso las envidias, las contiendas, etcétera. Sin embargo, o sea, ¿a qué quiero ir con todo esto? A que la prueba es inevitable, ¿sí? O sea, hace parte de la experiencia humana vivir adversidades de mayor nivel o de menor nivel según la temporada por la que el Señor te esté llevando, ¿sí? Y eh, teológicamente o bíblicamente hablando, la adversidad es entendida
como una oportunidad para el refinamiento espiritual, ¿sí? Entonces, mire que la condición, ¿por qué David entonces, en medio de que lo están persiguiendo y de una manera bastante cruel, ¿sí? Que en ocasiones a él le correspondió salir huyendo en condiciones muy malas para él? ¿Por qué entonces él cuando habla y cuando se expresa tiene esta postura? Porque él se expresa así en su oración. Que la oración no es más que la expresión de tu corazón hacia el Señor. Entonces, ¿por qué se expresa así con tanta confianza y esperanza y sensación de victoria? Porque ha tenido un entendimiento. Si tú eres creyente, parte de tu desarrollo de fe se mirará en que tú entiendas la adversidad como parte de un proceso, o también entiendas la adversidad como una oportunidad para que tu condición espiritual sea afirmada, mejorada, eh, incluso levantada. Y también otro buen punto aquí para decir es que cuando uno va teniendo un entendimiento de las escrituras, se dará cuenta que las dificultades, pequeñas o grandes, son una oportunidad para ver la manifestación del Señor. Si tú lo miras de esa manera y te mueves en este sentido, o sea, mueves tu fe en este sentido, pues podrás esperar de parte del Señor algo, ¿sí? Porque imagínese que yo diga, no, lo que pasa es que, o que David hubiese dicho, no, lo que pasa es que esto que estoy viviendo es mi culpa, ¿sí? ¿Y quién te va a salvar de eso que sí es tu culpa? O sea, en teoría te toca vivir la experiencia. En teoría, ¿quién te va a ayudar? ¿Sí? A decir que no es. Sí, sí es. ¿Sí? O tú puedes decir, es que yo no he hecho nada para que la gente a mí me deteste o me persiga. En ocasiones habrás hecho algo y en ocasiones es cierto. A veces sencillamente alguien decide que no le gusta lo que tú eres, y ¿quién te ayuda con eso? ¿Sí? Pues hay que entender las situaciones de la manera correcta, de la manera acertada. Quiere decir que al final, de dónde provenga la situación, tiene poca importancia delante de David. Hay momentos en los que él la embarró y feo, ¿sí? Ahí está el caso de lo de Betsabé, y viene el profeta y le dice, y él haciéndosele loco a la situación, y muchas cosas más. Pero ¿qué tenía David? Que tenía unos principios establecidos. O sea, esa es la diferencia de una persona que se equivoca para, para muerte, para perdición o para pérdida, se puede entender, y la condición de una persona que se va a equivocar porque es persona, porque es ser humano, pero que tiene unos principios que rigen su vida y que se van a manifestar porque son leyes, ¿sí? Como cuando uno dice la ley de la gravedad, o sea, hay cosas que que si ese principio está rigiendo nuestro planeta, donde sea que vaya va a suceder. Si tú tienes los principios de la palabra, si tú tienes principios claros en tu corazón, esos mismos son los que te hacen erguido para vivir las situaciones que estás viviendo, que vas a vivir, ¿sí? También lo que hablábamos, cuando dice en el corazón de la adversidad, quiere decir que David se sentía mmm, como en la profundidad, o no en la superficie de un problema, sino en un problema bastante grave que tenía que ver con su vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un punto también que a uno a veces le toca reflexionarlo, que deberíamos reflexionarlo. Este problema que yo estoy viviendo atenta contra mi vida. O sea, por ejemplo, yo puedo perder la vida por esto. No, que tengo un problema con mi familia porque no aceptan mi fe, por ejemplo. Puede ser. O porque no les gusta cómo soy yo. No metamos el tema de la fe porque sí puede ser, por supuesto, pero digamos que esto lo catalogaría como un problema que estás teniendo por causa de Cristo, y esto pues es fácil sentir el aval de parte del Señor. No sé si me estoy dando a entender. O sea, es fácil que tú digas, a mí no me quieren por causa de Cristo, pero no tengo nada que hacer para caerle bien a esa persona, no tengo nada que hacer para solucionar si la causa es Cristo, ¿sí? O sea, no hay nada, pero ¿y si es por ti? Entonces la cosa cambia. Si fuera así, eh,
tú tienes que analizar, bueno, en qué grado de daño me puede causar este problema primero, ¿sí? Porque también a veces somos, como se puede decir, escandalosos delante del Señor. Y hay un medio problema por ahí con alguien y ya la gente quiere soltarlo todo. Mire cómo es el creyente ahora, ¿sí? No sé, bueno, ahora por lo que nosotros podemos vivirlo, no sé si en la antigüedad, seguramente que también. Mm, pero hay problemas que atentan contra la vida, como era el caso de David. Es, bueno, si me matan, pues ahí ya se acabó todo, ahí sí es cierto que se acabó todo. Entonces hay niveles y según el nivel de tu fe, tú también tienes que manejar tu situación con madurez. Si tú sientes que es una situación grave, pues mira cómo lo está viviendo David también. Ah, no, lo que pasa es que usted dice eso porque usted no tiene problemas, dijo una vez una persona. Ah, claro, ustedes dicen eso porque como ustedes la parte económica la tienen saneada, decía alguien por ahí, eh, pues no saben lo que es no tener, no salir a tener que buscar el trabajo. La gente puede decir muchas cosas. Tú me puedes decir a mí cuando yo te digo confía en el Señor, que el Señor a usted lo va a ayudar. Claro, pero es que usted no sabe mi condición, ¿sí? Entonces, mira cómo lo vive David. O sea, en la profundidad del problema, ahí tienes que tener la sensación de fe o la fe, pues más específicamente, que tú sepas con claridad o que hayan principios tan claros en ti que te dan la capacidad de esperar algo de parte del Señor, aunque haya sido tu culpa, aunque haya sido tu debilidad, aunque lo que sea, pero te sostienen en la postura correcta y clara que tenía David. ¿Sí? Este es el primer punto. Mira, si tú quieres ver la manifestación del poder del Señor en alguna área de tu vida, lo primero es que hay que acercarse a ese problema sabiendo que el Señor puede resolverlo. ¿Sí? Porque a veces uno le dice a la gente, no haga nada, no se defienda. No, que me quieren acusar de tal cosa. No haga nada, no se defienda. ¿Sí? Deje que el Señor lo defienda y toman esto como un relajo, como que uno no supo qué decirle, ¿sí? Y dice, no, pero yo tengo que hacer, yo no voy a dejar que me hagan esto, que me hagan lo otro. La posición de David era esa. O sea, su batalla no era con los que tenía la guerra en sí, ¿sí? La principal batalla de David era en la oración, aferrándose al Señor. Por eso era el clamor, ¿sí? Él hace un clamor para la preservación de su vida en este caso. Entonces el clamor es que el Señor, a pesar de que encuentre las razones que sea en tu problema, en tu situación, te sostenga, ¿sí? Ahora, otro tema también aquí importante es que David no solamente está pidiendo, si usted lee lo que estamos estudiando, no solamente está pidiendo que lo salve de esa tormenta temporal, él está pidiendo una preservación a lo largo de su vida, ¿sí? Por eso dice, cuando caiga, o sea, yo he caído anteriormente, sé que voy a caer en cualquier momento, ¿sí? Cuando acá dice, cuando entre en el corazón, aunque pase por grandes angustias, si anduviere yo en medio de angustia. La Reina Valera en esta parte es un poco más clara, porque dice si anduviere, o sea, es como decir si llega a pasar, ¿sí? Se puede entender que mmm, a veces uno se acerca al Señor porque tiene algo puntual, pero es lo que está por venir también, ¿sí? Hay cosas que están por venir y que tú no las sabes. Entonces, esa es la postura. No es solamente ayúdame en esto que me está respirando en la nuca, sino preserva mi vida. O sea, todo tu camino, ¿sí? Esto, pues, refleja varias cosas. La dependencia, el entendimiento de fragilidad o de vulnerabilidad, ¿sí? Como seres humanos. La dependencia que tienes que tener tú. Hay creyentes que no dependen de Dios. O sea, hay gente que está viviendo la vida, digamos que hay gente que no tiene ciertas problemáticas tan tensionantes,
que le obligue a postrarse y a pedirle ayuda al Señor. Hay otros que sí. Por eso la aflicción es vista desde el punto de vista de la palabra como algo positivo, ¿sí? Por eso dice que tened por sumo gozo, ¿sí o no? Cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo se entiende eso? Que cuando tú no estás con situaciones de tensión, tensionantes en tu vida, uno tiende a perder la dependencia. Uno tiende a actuar como un poco en automático con el Señor. Esto demuestra falta de fe, o sea, cuando tú no dependes tanto del Señor, ¿sí? Y no tienes casi que ni razones para orar, a veces pasa. Yo sé que la mayoría tienen problemas, ¿sí? Pero a mí me ha pasado que hay gente que dice, pastora, yo, así me dijo una vez una persona, yo no, la verdad es que gracias a Dios no tengo razones por las cuales orar, pues así con mucha desesperación, lo cual, pues bien por esa persona, pues que esté tranquila, pero el problema de esto es que se corta esa dependencia, ¿sí? Si tú no tienes esas situaciones, pues la enseñanza para ti será que busques la dependencia aunque no estés sintiéndolo, ¿sí? Es decir, que tu fe te funcione de tal manera que tú por fe sabes que hay toda una obra del enemigo, que aunque tú no la veas, no la sientas, está sucediendo. O sea, peligros sí hay, aunque parezca que el agua está calmada, ¿sí? Esto es lo que nos muestra la postura de David. Una postura en la que sabe que va a venir, no se sabe qué, pero algo va a venir y no una, sino varias veces. Entonces, sosténme, Señor, a lo largo de mi vida, a lo largo de todo mi caminar. ¿Sí? Y para todo eso que estamos hablando es para ver la intervención de Dios, ¿sí o no? Ahora, hay un punto aquí que a mí me parece muy digno de destacar y es que David sabe la manera en que trabaja el Señor. ¿Cómo es la manera del Señor de tratar con nosotros? Habla de las dos manos, ¿no? Con tu mano derecha me sostienes. Se ha leído, no solamente aquí, sino en muchos salmos y en muchas palabras, dice que con la mano derecha te sostiene. Quiere decir que con la otra mano, ¿qué está haciendo? Aquí lo expresa muy bien. Y para esto, pues hay que leer otras versiones también para entenderlo, porque en la Reina Valera, eh, digamos que deja implícito, pero no lo expresa en su totalidad. Dice, y me salvará tu diestra. ¿Sí? En la otra dice, tu mano derecha me pondrá a salvo. Pero mire esta versión como dice, con una mano derrota a mis enemigos y con la otra sáname. O sea, esa dualidad de la acción de Dios, ¿sí? Es lo que David conocía. O sea, a la vez que está tocando a tus enemigos, a la vez que está, eh, se puede decir, neutralizando la situación, porque Él allá está actuando. Si tú tienes fe, y tú estás pegado del Señor, el Señor allá con esas personas con las que tú no tienes acceso para decir, ¿quién me defiende a mí? ¿Sí? ¿Quién me defiende para decirle que eso no fue así, que las cosas no son así, o que por favor no me vaya a hacer daño, que por qué el odio, por qué esto, lo otro, ¿sí? ¿Por qué es que mi jefe me la tiene montada? Allá el Señor con su mano está actuando, ¿sí? En las personas y con la otra te está sosteniendo a ti. Porque si el Señor solamente va y actúa allá y no te sostiene, tú te caes, ¿sí? Y si tú te caes, pues digamos que se cumpliría el deseo del adversario, el diablo principalmente, y sus servidores. O sea, si a mí el Señor, yo tengo enemigos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo enemigos, digamos que tengo un enemigo porque le cae mal como soy yo, mi personalidad, siente una amenaza cuando me ve. Tengo otro enemigo que me detesta por quien yo soy, porque estoy haciendo la obra de Cristo. ¿Sí? Estoy poniendo un contexto. Tengo otro enemigo porque el diablo lo está ensañando contra mí, porque el diablo me odia, porque yo tengo un impacto en el reino.
Y tengo enemigos que se han levantado, ya creo que mencionamos todo, ¿no? Por causa de Cristo, por causa mía, por causa tuya, por causa del diablo. Tengo esos enemigos. Y todos ellos quieren mi mal, ¿sí? Si el Señor, listo, puede que haga el Señor la obra en ellos, tanto para bien como para mal. Esto es tenaz, este es otro tema que algún día podríamos hablarlo también, ¿sí? Porque el Señor, si ve que tus enemigos se levanten contra ti, los maldice. Si en ellos no está, si el Señor no tiene a bien aflojar el corazón, ¿sí? Si el Señor tiene a bien endurecer el corazón de tus enemigos, lo endurece para mal de ellos, que es lo que le pasa a Faraón, ¿sí o no? El Señor fue el que endureció el corazón y a veces sucede eso y eso se puede entender como que el Señor no quiso, no le dio la gana tener misericordia con esos que son tus enemigos y que cuando te maldicen a ti, se están maldiciendo ellos. Por eso Abraham le dijo y a toda su descendencia, será bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. ¿Sí? Entonces, listo. Lo que pase por allá, lo que el Señor haga, tanto para bien como para mal, ante tus enemigos, lo está haciendo. Pero donde Él no te sostenga, por más que les golpee a ellos, igual se estaría cumpliendo el propósito del enemigo, de cualquiera de los enemigos, el diablo o las personas, con tu vida. Y el problema es que nosotros, por ser seres humanos, estamos muy cerca de caernos. Entonces, si yo tengo enemigos y en mis equivocaciones el Señor no me sostiene, me caigo y voy a tener el mismo destino de muerte que trae el pecado que habita en mí. No sé si me hago entender. ¿Sí? Quiere decir que si a ti el Señor no te sostiene, por mucho que metas la mano en contra de tus adversarios y por mucho que neutralice, ¿sí? Pues se habrá cumplido el deseo de ellos al verte caer, así no sea por causa de ellos. ¿Sí me hago entender? Esa, aquí David nos está enseñando cómo trabaja el Señor, ¿sí? Con sus dos manos. Con una te está sosteniendo, con la otra está metiéndole la mano a tus enemigos para la preservación de tu vida. Entonces, ¿qué puedes esperar tú? Aquí en esta parte, ojalá pongan un poco más de atención. Entonces, toda esa explicación para qué. ¿Qué puedes esperar tú en tu adversidad? Primero, que a pesar de ti, de tus situaciones personales y debilidades, el Señor no te deje caer, o sea, te sostenga. Y puedes esperar la defensa en contra de tus enemigos. Así que cuando uno ora, debe tener claridad. Señor, ocúpate de esta situación. Tú en tu conciencia de fe, que estás aprendiendo y recibiendo esta palabra, estás recibiendo fe por medio de esta palabra, pues te vas a presentar a tu oración diferente. Vas a decirle, Señor, haz las dos cosas que tú sabes hacer. Sostenerme a mí y cubrirme a mí, porque sí es cierto que si vemos las acusaciones, pueden haber algunas de ellas que me toquen y por las cuales me tocaría pagar. Pero también mete la mano allá. Eso voy a esperar de ti. Esa es la intervención de Dios. ¿Sí? Por eso usted mira en la palabra, sobre todo en el Antiguo, cómo el Señor se expresa de los enemigos de Israel, ¿sí? Que los va a dejar en vergüenza. La vergüenza del enemigo, de tu enemigo o de mi enemigo, ¿cuál es? Que tú estés bien. Por eso remuerde, ¿sí? Cuando alguien siente algo malo por ti y te ven muy bien, como que más rabia da, ¿sí? Si te odiaran y estás mal, como que eso le pasa por esto y siente la gente un fresco, ¿sí o no? Pero aquí en este caso es al contrario. Esa es la intervención de Dios, de sus dos manos, metiéndolas por ti. El tema, el problema es que las manos del Señor no se meten por cualquiera. ¿Sí? Las manos del Señor Él las mete cuando Él siente que tiene que acudirte por tu fe. ¿Sí? Por eso dice que al altivo lo mira de lejos. Es como decir, yo allí no voy a meter la mano, que le pase las consecuencias de lo que le tenga que pasar. Que lo toque quien lo tenga que tocar.
Pero cuando tú te humillas y oras y le pides y clamas, así como David, en clamor, pues el Señor dice, es que tiene fe, me toca acudirlo, me toca meter las manos. Por eso mucho ojo tenemos que tener al momento de cuando sentimos incredulidades o durezas, ¿sí? Por eso tú solito, a la luz de esta palabra, vas a decir, bueno, Señor, yo más bien me humillo, más bien me callo y dejo de andar juzgando y dejo de andar pensando y me quedo calladito, humillado, sin ínfulas, sin buscar eh, cosas. ¿Sí? Bueno, aquí se me vino un pensamiento, eh, pero más bien me quedo quietico, sin buscar que las cosas sucedan, sin buscar sobresalir, sin buscar tu propio éxito ni siquiera, ¿sí? No, no te digo que te eches al tres, pero tu fe te va a llevar a vivir las cosas y uno dice, no, si el Señor quiere se va a dar, es que yo no tengo que ir a por ello, ir a por ello, como dicen los españoletes, ¿sí? Eh, es por esa razón. Entonces hace unos días alguien me decía, no, ¿y qué tal si tal cosa? ¿Y qué tal si con algo que entusiasmaba eh, de temáticas personales? Y yo recuerdo que yo sentía como que no, en mí, yo no digo que la persona esté incorrecto por soñar y por pensar, simplemente digo, en mí yo prefiero no tener ínfulas delante del Señor, no tener como deseos ni siquiera, ¿sí? Lo que el Señor quiera para mí está bien, si él quiere exaltarnos de esta manera, Él nos va a llevar, pensaba yo, ¿sí? No sé en ese punto específico cómo sería, porque la experiencia de fe es distinta, ¿sí? Pero en mi caso, lo que sí sé es que para mí es sano, y esto es bien importante que usted lo entienda, porque usted va a ver gente que se mueve distinto con el Señor y no por eso están mal, ¿sí? Pero en mi caso, yo prefiero no tener ínfulas ni decir, yo desearía, no. A mí me ha funcionado muy bien en mi fe esperar quieta en el Señor, sin ganas de que el Señor haga mucho, ¿sí? Esperar es mi manera de mantenerme humillada, se puede decir, y esperar que el Señor meta las manos por mí, porque cuando Él las mete, eso, mejor dicho, las puertas solas se van a abrir, ¿sí? O la ayuda va a estar presente y tú lo vas a escuchar. En este tema que hablamos de los enemigos, uno a lo largo del tiempo, uno va escuchando, ¿no? Que fulano tal cosa, que fulano tal otro, y uno dice, ve, y son las personas que me atacaban, ¿sí? Con razón o sin razón. Por eso y ni siquiera en esto, porque uno podría decir, ah, es que les va así porque me atacaron y yo soy siervo de Dios, sí, pero solamente si te mantienes en una postura que el Señor al olerte no huela nada de intenciones que Él desapruebe, ¿sí? Vanidad, eh, envidia, celos. Ahora, ojo, todo esto yo lo estoy hablando sabiendo que tenemos eso. ¿Sí me hago entender? Es cómo me relaciono. Señor, yo la verdad sí siento envidia, por decir, de X persona. Perdóname, ¿sí? No voy a hacer nada, porque uno cuando siente cosas a veces hace otras, ¿no? O dice, o manda la puya, o cualquier cosa, de alguna manera tu sentir se estará manifestando en los que te rodean, ¿sí? ¿Cómo le muestras tú al Señor que sí sientes, pero que estás humillado? Me quedo quieto, ¿sí? Siento esto, pero lo vivo, lo acepto, no hago nada por mi propia intención, por lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Eso, mire, cuando usted entiende eso, usted está entendiendo cuando la palabra dice que Él va delante de nosotros, ¿sí? Porque si tú quieres ir delante, el Señor te deja ir. Pero te atienes a ti mismo, a tus debilidades, a tus inconsistencias, a que a veces vienes con todas las... Tu fe es imperfecta, ¿sí? Por muy buena fe que tengas, la fe es imperfecta. Entonces tú vas y dices, no, yo voy con toda, me voy a consagrar, pasa algo y te bloqueo. Ahí necesitas que el Señor te levante, ¿sí? Y por eso les digo, a pesar de ti, tú tienes fe, pero tienes problemas en tu corazón también. ¿Sí? Tienes debilidades,
malos deseos, etc. Ahí el Señor obra en ti, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el Señor te sostiene, estamos hablando de que Él no solamente te está sosteniendo, sino que también te sana lo que haya que sanarte, te está moldeando lo que haya que moldearte. A veces el Señor hace este interesante movimiento, que es neutralizar a tus enemigos, pero también te aflige a ti, ¿sí? También es una experiencia que uno la va a tener que vivir. Uno dice, bueno, el Señor no me ha dejado, no ha dejado que mis enemigos cumplan sus propósitos en mí, pero a mí sí me está apretando, porque claro, el Señor, la manera de sostenerte de Él es, pero yo tengo que arreglarte, pero yo a ti te arreglo, no te preocupes que yo con amor te estoy arreglando y de ellos me encargo yo, ¿sí? La otra manera es que te arreglen tus enemigos a ti, ¿sí me voy a entender? Te arreglen entre comillas, por supuesto. Entonces, con tu mano derecha, sálvame y con la otra mano, sáname. Derrota a mis enemigos y con la otra, sáname. Ese es el Dios defensor de su pueblo. Ese es el Dios que tú tienes para que acudas a Él conociendo esto, conociendo la metodología que tenía David de mantenerse pequeño, mantenerse humillado, dependiendo del Señor, apelando al amor. Mire que David apela a la característica de Dios. Con tu amor, le dice, ¿sí? Eso es como decir, cuando uno va donde los papás o donde alguien y le dice, tú que tienes tal cosa, ¿me podrías regalar? Sí, usted va donde el vecino y le dice, usted, vecina, que tiene esa plantica de tomates, ¿me puede regalar un tomate que necesito? La persona queda como en la posición de, pues sí, la verdad es que la tengo. ¿Cómo te la niego si está ahí? ¿Sí? Entonces, cuando David le dice, tú con tu amor, apela a una característica de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo el Señor dice, sí, yo soy un Dios amoroso? ¿Cómo te lo niego si estás apelando a algo que yo tengo? ¿Sí? Otra forma también de ver esta metodología, ¿sí? Entonces, la mano de Dios, cuando uno lee en la escritura que dice la mano de Dios, se refiere a ese poder de Dios que está activo eh, acudiendo, ¿sí? O también la intervención de Dios, para ponerlo más sencillo. Yo te pregunto a ti, ¿tú sientes la intervención de Dios o crees que tienes la intervención de Dios? Yo, de mi parte, por lo menos, lo he vivido, ¿sí? Y yo en muchas ocasiones he sentido y he dicho, el Señor no me ha dejado, ¿sí? Ve, en esta que sí era grave, el Señor no me dejó. Me sirve a mí para decir ahora, el Señor no me ha dejado. ¿Qué me corresponde? La metodología de David, apelar a su amor, dependencia total, no mover tu mano si el Señor no te ha pedido que la muevas. O sea, tú no tomes parte con tus adversarios, salvo que el Señor te diga es momento de moverte, que eso pues el Señor tendrá que hablarte, ¿sí? Pero si no, estate quieto, Él te defiende, Él es el que va a hacerlo por ti. Para Él es tan sencillo como cambiarle el tocar el corazón de alguien, ¿sí? Y a veces la gente tiene algo en contra tuya y viene el Señor y los toca y de repente se esfumó el odio, la rencilla que tenías, ¿sí? Yo no estoy hablando aquí lo mío, usted lo lee en la palabra. Lea los personajes y se va a dar cuenta de cómo funciona el poder de intervención del Señor y el sostenimiento que Él tiene para que haya una obra completada. Porque mire, también póngale atención, porque ustedes están aquí hoy. Pero lo más probable es que la mayoría de ustedes no estén aquí en unos 10 años, ¿sí? Y se lo digo porque uno se mueve, yo nací en esto. He visto pasar la cantidad de gente que usted quiera, ¿sí? He visto cómo se llenan y se vacían iglesias. Y eso que en una corta experiencia. Imagínese entonces que usted está aquí esperando lo mejor de parte del Señor, pero recuerda que la obra tiene que ser completada en ti. O sea, hay gente que se va sin que el Señor haya completado la obra. Problema, como decía alguien, culpa de Dios, culpa mía, dirá el Señor. No, tu corazón se revolvió, tu corazón se mareó y te fuiste.
y ya no voy a intervenir por ti porque no estás humillado, porque el Señor no va a intervenirle a nadie por obligación. Él lo hace por amor, porque lo siente hacer por ti. Tienes que mover el corazón del Señor. Entonces, si la obra no se ha completado, lo más acertado es volver y humillarte, así te toca volver a empezar, ¿sí? Y vuelvo entonces desde el principio, Señor, pero no me sueltes, porque la obra tiene que ser completada. Inclusive, te voy a decir más, para que tú llegues al cielo, la obra tiene que ser completada. Por eso es que el camino de fe es una lucha. O sea, tú vas a ver que te vas a ver en varios momentos queriendo perder la fe, soltar al Señor. ¿Sí? Por eso lo que le pasó al ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, pues en teoría fue lo más sencillo, porque a él no le tocó luchar el contexto del mundo. ¿Sí? También tiene sus cosas malas, que no puede hacer tesoros. ¿Sí? Eso ya es para la gente que dice, voy por más, por supuesto. ¿Sí? Hacer tesoros. Pero el punto es que el Señor nos tiene aquí y usted tiene que permitirle al Señor completar la obra, tener certeza del cumplimiento. Quédense los que se queden. ¿Sí? Me deja mi familia, sigo adelante. Usted no vaya a creer que es el único. ¿Sí? Así como les cuento que uno mira gente que viene, se va, uno mira familias que se rompen por seguir a Cristo. Porque un día una persona dijo, no, yo ya no voy más, y la otra dijo, yo sí. Y eso tiene sus tensiones fuertes para quien lo vive. Y también hay gente que dice que el esposo dijo, yo ya no voy más, y la esposa dijo, yo tampoco, entonces si mi esposo ya no está, yo tampoco. Y viceversa, con hijos, amigos, etcétera. ¿Sí? Por eso es que el entendimiento, ojalá que en cada uno de ustedes quede, uy, estoy repasada de tiempo, ¿no? Disculpe. Por eso es que el entendimiento, ¿sí? La certeza del cumplimiento, tú necesitas ver la obra del Señor cumplida. Para eso faltarán algunos años y se irán cumpliendo algunas cosas. Así como Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por sus inclinaciones rebeldes o incredulidades delante del Señor, pero él vio a dónde iban a entrar. Es como decir, el Señor lo lleva y le dice, mira que sí era donde yo les quería llevar. No entraste, lástima, pero esa sensación de decir, el Señor lo hizo, con y sin, con ellos o sin ellos, yo voy adelante, ¿sí? Porque el que comenzó la obra es fiel en completarla. Así tú estés con el que estés. Tú lo vas a ver cumplido en tu vida. Vamos a orar.